Estén bien. También. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Si les parece, vayan preparándose uno o dos para ver si pueden hacer algún intercambio, algunas certidumbres con respecto a la tarea, que si bien era simple y yo les había dejado un texto bastante explícito, por ahí tiene un grado de complejidad, que estamos hablando de las leyes de la dialéctica, las 5 leyes de la dialéctica, y por ahí alguien la quiere explicar. En estas cosas es muy importante no solamente comprenderlo desde el plano teórico, metodológico o filosófico, sino también poder dar explicaciones empíricas generales, que en nuestro caso podría ser sobre la educación, o la educación física, o el mundo de los deportes. Así que no sé quién quiere participar. ¿Quién quiere empezar? A ver estaría bueno que haga un abordaje de todas, ¿no? No individualmente, y si no, bueno, si no lo tenemos tan claro, de todas. Perdón, profe, no alcancé a escuchar de la actividad de la Había clase dejado, anterior. sí, de la clase Ah, anterior, la listo. verdad que había una actividad que se ¿Lo de las relacionaba. leyes de la dialéctica era, profe? ¿O Sí, no? sí, sí, con Era, la ley. claro, la clase 5. Sí, así ya arrancamos con los juicios, el mundo de lo que denominamos holismo, holismo ambiental, la lógica y la autotología, que son como el ideal de esta clase. ¿Quién se anima a entrarle? Profe, yo hice no, si bien no escuché bien la consigna o lo que quería que desarrollemos ahora, pero yo hice un pequeño análisis de cada una de las leyes y después el texto. Dale, dale, de 10 te escuchamos, con tranquilidad. Puse así en general, estas leyes provienen de lo que es el materialismo dialéctico, que está desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels. Bueno, esto permite entender la realidad como proceso, cambio y contradicción. Todo un poco una mezcla. Bueno, la ley de concatenación, la universal, dice, bueno, la idea central dice que todo está relacionado con todo. En el desarrollo dice que ningún fenómeno existe de manera aislada. Todo hecho, ya sea educativo, social, corporal, está conectado con condiciones históricas, en contextos sociales y factores económicos, culturales, políticos. Como una idea más central, dice, bueno, no se puede entender a la educación física solo desde el cuerpo, nada más que aislarlo. Hay que hay que verla en relación con la escuela, la sociedad, la cultura y el acompañamiento que tienen los estudiantes, el alcance que tienen. Por eso dice que está todo relacionado con todo. Luego la ley del movimiento universal, su idea central es que todo cambia constantemente. En el desarrollo encuentro que la realidad no es estática, por esto dice que se cambia constantemente, todo está en transformación permanente. Una idea, una institución, unas prácticas. La educación física de hoy no es la de antes y tampoco será igual dentro de poco, ¿no? En el futuro. Y por eso dice que se va transformando constantemente. La ley de la unidad y la lucha de los contrarios, su idea central es que el cambio surge del conflicto entre opuestos. De esto que venimos hablando un poco de pensar si está bien, si está mal, vamos analizando, criticando siempre de forma constructiva. Dice, en todo fenómeno existen contradicciones internas. Estas tensiones generan movimiento y transformación. Por ejemplo, sí, ejemplos de contrario, una teoría versus la práctica. Dice, bueno, yo puedo pensar que
vamos a hacer tal cosa, pero cuando lo llevo a la práctica, ¿qué pasa? Una inclusión con algún rendimiento, hablamos de físico, ¿no? Siempre, y una educación versus un entrenamiento. ¿A qué vamos? Por ejemplo, sin ir más lejos, una clase de educación física escolar, ¿sí? ¿Cómo apuntamos? ¿Cómo la preparamos? ¿Para educar o para entrenar? Eh, para cerrar esto de estas leyes de los opuestos es, bueno, el conflicto. El conflicto no es negativo, sino que lo que hace es que algo evolucione, ¿sí? De esas opuestos, algo va a surgir. Después la ley de la transformación de la cantidad en cualidad dice que la idea central son pequeños cambios acumulados. Se va cambiando una cosa, una cosa, una cosa, hasta que genera un cambio grande, ¿sí? No todo cambio es inmediato, a través de las acumulaciones se va modificando y produce un salto cualitativo, ¿sí? Lo que va a provocar un cambio grande. Por ejemplo, cuanto más práctica, mejor aprendizaje; cuanto más repeticiones, mayor dominio de una habilidad; y lo poco, sostenido en el tiempo, termina generando algo nuevo, ¿sí? De a poco vamos sumando, 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 y se va generando un aprendizaje nuevo. La ley de desarrollo en espiral que había comentado también es el desarrollo no lineal, sino que es progresivo y con algunos retrocesos, ¿sí? Volvemos si está mal o si no se entendió, volvemos para atrás, volvemos a las bases y seguimos, ¿sí? Dice, se avanza, pero retomando lo anterior en otros niveles. Hay avances, retrocesos, reorganizaciones, reacomodo. Y no se aprende, como había dicho anteriormente, de forma lineal, de forma recta, sino que se aprende, vamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Eso en cuanto a las leyes, profe. Muy bien, muy Eh, bien. Súper, súper interesante. Está bueno también el reflejo de cómo lo fuiste más o menos integrando con la educación, ¿no? A nivel general, con el aprendizaje y demás. sí, más que nada eso, tratar de relacionar para entender también. Ujú. La, Después, bueno, sí, a ver, tengo dale. el texto también, pero bueno, como quiero. No, no, ahí está bien, ahí está bien. La pregunta que yo quiero hacer ahora, por encima de lo que explicó Maxi acá, para alguien de los que esté escuchando, es, porque ustedes se detuvieron en pensar cada una, pero ¿por qué son leyes? Si nosotros decimos que Karl Marx es un filósofo y tiene uno de los textos más leídos en la historia de la humanidad, que es El Capital, ¿no? Con el tomo uno y tomo 2, que incluso es el segundo texto más leído en toda la historia de la humanidad, después del Testamento, católico supuestamente, por lo que se dice. ¿Por qué serán leyes cuando vienen de la filosofía? ¿Y cuál habrá sido, si nosotros nos retomamos más atrás, pasito, 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 hasta llegar a esos tiempos, en el pensamiento de Marx para hacer de algo filosófico, que siempre lo filosófico te tiende a repreguntar, a buscar el origen, a hacer otra pregunta para avanzar un poco más y proyectar alguna deducción, alguna reflexión, ampliar los horizontes del conocimiento? ¿Por qué acá habla de leyes? ¿Alguien tiene una idea cuándo algo se transforma en una ley? Profe, yo no estoy seguro, pero por ahí viendo cada una de las cinco leyes, es que cada una puede haber sido comprobada, quizás por la teoría de la evolución y demás. O sea, porque habla de que todo está relacionado, ningún fenómeno existe de manera aislada, el de movimiento universal que habla acerca de que todo cambia constantemente, la ley de unidad y de lucha de los contrarios explica que los compuestos viven dentro de un mismo fenómeno. Es todo más o menos lo que fue pasando desde supuestamente la teoría del Big Bang, con la naturaleza misma, la evolución de los seres humanos, y creo que cada una de esas cosas fueron yendo avaladas o comprobadas por la ciencia de alguna manera, como la astronomía y demás, y creo que por eso pueden haberse considerado leyes, o no sé si son estrictamente leyes o están vistos así desde la filosofía. Eso pienso yo. Capaz Sí, que... Sí, porque sí, sí. también, profe, creo que no son ideas sueltas también que tienen, digamos, esas leyes. Este,
Creo que también en la forma general explican, digamos, cómo funciona en la realidad. Ajá. No son leyes Pues jurídicas o de tránsito, por ejemplo, pero son leyes que tienen sentido en sí. Ujú. Muy bien. Abigail. Sí, yo tengo una opinión parecida a la de Diego, de que es como que son reglas generales porque es como básicamente funciona la realidad, o sea, son principios generales porque se repiten en distintos ámbitos, como dijo Diego, en la naturaleza, en la sociedad, en lo que es el pensamiento, o sea, explican de cómo funciona la realidad, no es un caso particular, no es muy alejado de lo que pasa realmente, funciona como una especie de reglas para el mundo, no es que necesariamente son científicas aprobados por como recién decíamos, por científicos. Es mi opinión también de lo que leí. Mm. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué loco que con un textito tan chiquitito hayamos llegado a algo tan importante, ¿no? Porque en el mundo de la filosofía, en el mundo de la ciencia, el materialismo dialéctico, quizás para algunos, para algunas personas es súper importante, me incluyo, pero para la mayoría es como, bueno, el marxismo desde el punto de vista de la parte sociopolítica. Ustedes saben que hay un fuerte fundamento materialista dialéctico con respecto al comunismo, con respecto al socialismo y todas las derivaciones que hay del marxismo-leninismo, pero también hay un fundamento totalmente científico en Marx que no podemos perder de vista y que tiene un potencial brutal. La forma en la que se hace la ciencia. La forma en que se debaten las ideas, la forma en que el sujeto pasa de un conocimiento a un conocimiento mayor, la forma en que una persona mejora su rendimiento deportivo, la forma en la que una persona analiza el suceso social, la forma en la que uno construye la cultura y es parte de esa, la forma en la que crece un árbol, la forma en que se transforma dinámicamente la naturaleza por la propia naturaleza, la forma en la que orbita nuestro planeta por el resto de los satélites, la forma en la que se establece el conocimiento del cosmos, absolutamente todas tienen esta dinámica. Todo hecho vivo, y ni siquiera vivo desde la contemplación de la vida biológica, sino todo algo que se mueva, que se desplace, que se siente, que persiste y demás, se explica bajo estas leyes. Por ello son leyes. Una ley no es una teoría. O sea, las leyes son teorías, pero no toda teoría es ley. Ahí el fundamento de Diego es casi 80% verídico y potente. Hay una parte nada más que por ahí, el Big Bang, la teoría de esta naturista y demás, quizás no termina de explicar la totalidad, pero todo el fundamento de su explicación se funda en estas leyes. Falta todavía reconocimiento como para poder decir, che, incluso no es una ley, pero es una teoría bastante fundada. Ahora, estas leyes que propone el materialismo dialéctico son la esencia de la vida. Uno a veces se pone a leer literatura especializada con una explicación como de que nos la sabemos todas ahora en el 2026 y estamos rodeados de literatura, que eso es maravilloso. Y sin embargo, cuando vos te vas detrás de lo que se dice, por ejemplo, lees una literatura el otro día estaba leyendo un análisis de una tesis de grado, de maestría, que decía el nuevo principio del entrenamiento deportivo. Y habla un poco de el principio social del entrenamiento deportivo, que ya no es el de la carga, que ya no es el del equilibrio dinámico, hemostático y demás, más algo así como el principio social, que fue muy interesante. Y cuando leía el detrás, no el hecho concreto de lo que nos quería transmitir, eran estas 5 leyes. Para encontrar ese principio es retomar estas leyes, por tanto, es la lupa con la que nosotros miramos. Aunque nosotros consideremos que esto no es importante o que esto no determina en la sociedad, esto sigue siendo fundamento constante. Y las leyes tienen que, como bien ustedes dijeron, tienen que probarse, ¿no? Y esta ley ni siquiera necesita ser probada, que es lo interesante, ¿no? Ni siquiera necesita ser probada porque por el mero sentido común, por una mera charla o conversación, te das cuenta de que esto se reproduce. Entonces, ¿a qué queremos nosotros empujarnos con las leyes de la dialéctica? Utilicemos este pensamiento
porque nosotros pensamos de esta forma. Por más que vos no quieras, vos pensás de forma helicoidal y cíclica. Por más que vos no quieras, vos pensás con la lucha de contrarios, te oponés. ¿Qué nos pasa cuando vemos una película? Nos posicionamos. ¿Qué nos pasa cuando vemos un partido de fútbol, incluso aunque no seamos de ese club? Te posicionás de un lado y el contrario, vos te posicionaste de este equipo. Y este equipo termina ganando, va ganando 5-0 y después dijiste, che, me posiciono sobre este, ¿no? Y querés 1-2-4 5-4 y decís, uy, que ojalá vaya 5-5. La lucha de contrarios es constante. Por más que nosotros no queramos, pensamos de esa forma. El secreto está en tratar de potenciar esta teoría, traerla, abrazarla, para incluso no solamente pensar, sino reflexionar la vida según estos fundamentos. Si bien no es una constante en la cual todo el mundo esté de acuerdo, con nosotros, valga la redundancia y la importancia del término, vamos a tratar de concatenar esto de las leyes de la dialéctica con el holismo, ¿no? Con el holismo. El holismo, a simple vista, y ahora lo voy a explicar un poco más detalladamente, la palabra holismo es una mala interpretación, lamentablemente, de lo que significa. El significado de holismo es mucho más que la palabra holismo, porque holon, o sea, holismo viene de holon, y holon en la antigua Grecia era holon más sinalon. Yo se lo voy a llevar a, por ejemplo, la figura del pensamiento oriental del yin y el yang, que todos lo conocemos porque nos martirizaban todo el tiempo con eso, ¿no? El yin y el yang es un círculo que está partido en dos, que tiene en el medio una saeta dividida como compartiendo con el otro, y que incluso en el tenor de la posibilidad del blanco aparece el negro y en la posibilidad del negro aparece el blanco como extremos, ¿no? Si lo mirás con el agua y el calor, en el calor aparece el agua, ¿no? Y en el agua aparece el calor entre medio. ¿Qué significa? Holón, holismo, es el todo. Y sinalón es las partes. Entonces, para explicar esto, vamos a irnos a un pensador contemporáneo, si se quiere, ¿no? Aquí cercano, que es Satish Kumar. No sé, yo lo utilizo muchísimo, van a ver además cuando lo empezamos a mencionar en el resto de las clases. Y decía lo siguiente, como pensamiento inicial para empezar la clase, ¿no? Ser peregrino es transitar un camino de aventura, moverse fuera de las zonas de confort y aprender a moverse en la incertidumbre, en la sorpresa, en el cambio, pero sobre todas las cosas, en lo impredecible. Desde el punto de vista empírico, práctico, real, terrenal, ¿cuándo un entrenador es aventurero? A ver. ¿Cuándo un docente es aventurero, aventurera? Denme criterios, a ver, denme criterios de eso. Y cuando critica, cuando evalúa el proceso, cuando se pregunta si está bien, si está mal lo que hace, o algún test, el test de Cooper está bien, está evaluando lo que tiene que evaluar, se repregunta, critica y va evolucionando. También puede ser cuando es original, por ejemplo, en el caso de algún, no sé si es un paradigma, pero por ejemplo, lo que implantó Guardiola con el nuevo sistema táctico es algo que modifica un poco las reglas. Venía estructurado de cierta manera y con algunas disposiciones tácticas o técnicas modificó toda una estructura de juego y a partir de ese pensamiento de él, todos los demás equipos quisieron hacer algo similar Sí. con menos recursos técnicos, ¿no? Fue disruptivo, ¿no? Siempre ser aventurero es ser disruptivo, totalmente. Ahora, no todos los disruptivos terminan en el éxito, ¿no? Porque Diego trae a Guardiola en el terreno nacional, yo te podría decir Holland, ¿no? Es decir, venía de otro deporte, impone un sistema táctico, meramente táctico y científico, en un deporte quizás colateral, parecido, pero diferente, y no tuvo Él éxito. venía del hockey, ¿no, profe? Él Perdón. venía del hockey, sí, Sí, sí. me acuerdo. Pero también, ¿no? Un loquito como Guardiola a otro nivel con respecto a la ciencia, la importancia de la táctica, el pensamiento social y demás. Ahora, ¿por qué el éxito termina siendo éxito para el que realmente... a ver, no, de vuelta. ¿Por qué para algunos, aún en la incertidumbre, algunos son exitosos y otros no terminan siendo exitosos? Que es la pregunta, ¿no?
La misma respuesta se puede dar. ¿Cuántas personas practican la misma estrategia en el fútbol, la misma estrategia en los deportes, o la misma planificación en la educación física, o el mismo sistema de componente de organización en la dirección de la educación, y tampoco obtienen resultados? La diferencia es que en el que practica lo mismo, el resultado va a ser el mismo. El que está en la incertidumbre, si aumenta su capacidad de asombro, si fragmenta su identificación con la sorpresa, por tanto, propone un cambio, una alternativa al mundo, el propio mundo le va a dar espacio a esa generación. Pasa mucho incluso, ¿saben con qué? Con los líderes. Fíjense que los líderes que han sido líderes, no importa si líderes positivos, líderes negativos, porque también hay toda una disputa con eso, ¿no? Pero pensemos en los líderes políticos. Esas personas que vos la mirás y nosotros estando acá en Argentina decís, ah, ese es tal, Mandela, ¿no? No sé, el Pepe Mujica. ¿Te pueden gustar o no te pueden gustar? No, esto, tal. Pero han sido líderes siempre. ¿Por qué fueron líderes siempre? Bueno, fueron líderes siempre porque de, nunca dejaron, nunca estuvieron en la zona de confort, nunca se dejaron llevar por la regla, nunca mantuvieron la esencia de la forma. Y cuando vos escuchabas un discurso de un líder, nunca te dice lo que vos querés escuchar, ¿o no? Cuando vos escuchás ese entrenador, esa entrenadora que te cambia todo y que decís lo quiero escuchar, o ese científico que vos decís, che, lo quiero ir a escuchar al Congreso porque te sale con otra. Te mueve el amperímetro, chicos, te mueve el amperímetro. Un poco esta clase nos invita a salir de la lógica de el mundo según la causa y el efecto. No, yo apliqué A y el resultado fue B. Si aplico doble A, será doble B, pero eso no existe en la realidad. Yo entrené la preparación física de mi equipo en esta, no tuve lesionado, y apliqué esto. Si aplico el 3% más, voy a aplicar un poco más. Tenés 4 lesionados. No era más. Más no siempre es mejor. No, pero ahora traje a una persona que conoce un montón, que estudió y lo pusiste en el equipo de entrenamiento, ¿no? Pero plantea lo mismo e incluso es una carga más. A veces pasa con la psicología, porque todo el mundo dice, "Ay, que todos los buenos equipos tienen psicólogo". Sí, pero muchos equipos con muy buenos psicólogos, no dudo, gente muy especializada además, no todos triunfan. A veces es una carga negativa. No es sumar. El tema es salirse de la zona de confort. Y un poco entonces yo les propuse el cuento de la Navidad epistemológica, que no sé si lo leyeron en la clase, que un poco juega con lo que nosotros habíamos charlado la vez pasada con lo del dragón, pero un poquito con menos fundamento y más arte. ¿Lo tienen en mente o quieren que se los lea? Dice así, dice, Marley estaba muerto. De eso no cabía ni la menor duda cartesiana. En vida, el viejo Jacob Marley había sido un avaro de 7 suelas, pero también había sido un empirista, seguidor del filósofo escocés David Hume. Marley creía que el conocimiento provenía exclusivamente de la información que nos proponían los sentidos. Así pues, Marley estaba más muerto que un clavo. Por eso, el día de la Navidad del 7.º año después de su muerte, se quedó patidifuso al verse de pronto en su antigua casa londinense con una pesada cadena enrollada en la cintura y un vendaje sosteniéndolo la quijada al cráneo. Pero sus sentidos le indicaban que aquello era verdad y ningún empirista que se respetara como Marley se iba a poner a dudar de la evidencia de sus sentidos. Ebenezer Scrooge, quien fuera socio de Marley, por espacio de no sé cuántos años, era tan avaro como había sido su colega, pero Scrooge era racionalista. Lo mismo que el filósofo francés René Descartes. Scrooge creía que la razón era la única fuente de conocimiento. Las ideas eran para él más reales que las experiencias sensoriales. Scrooge
No estaba muerto, aunque siendo tan avaro y seco como era, no podía decirse que estuviera muy vivo. Y por eso se quedó perplejo cuando, en el 7º aniversario de la muerte de su socio, vio la forma corpórea de Marley materializándose ante sus ojos. El fantasma lo estaba mirando fijamente. Scrooge le devolvió la mirada, haciéndose mentalmente el propósito de dejar de comer tanto por Reich antes de irse a la cama. ¡Hola!, dijo Scrooge. ¿Qué quieres de mí? Mucho, dijo la horrible aparición. Luego de esas efusiones, el fantasma de Marley y Scrooge sostuvieron el siguiente interesantísimo diálogo entre un empirista y un racionalista. Y lo que sigue de esta cita textual es de Dickens. ¿No crees en mí?, observó el fantasma. No, dijo Scrooge. ¿Qué prueba quieres de mi realidad si no te basta lo que te dicen los sentidos? No sé, dijo Scrooge. ¿Por qué dudas de tus sentidos? Pues porque cualquier cosa las afecta, dijo Scrooge. El menor trastorno estomacal los vuelve embusteros. Tú podrías ser un trozo de carne sin digerir, un poco de mostaza, una migaja de queso rancio o un fragmento de papa mal cocida. ¡Ja! Tienes más de salsa que de sepultura, seas lo que seas. Dicho lo cual, Scrooge se tomó un Alka-Seltzer y se fue a dormir tan tranquilo. El fantasma desapareció. Si Scrooge no hubiera sido tan cartesiano, a las pocas horas se le habría aparecido el bondadoso fantasma de las navidades pasadas, el cual, con voz llena de dulzura, lo hubiera invitado a aferrarse a sus vestiduras y salir volando por la ventana para hacer una visita al pasado. Scrooge habría puesto los pies en el vacío, pensándose inmune a la fuerza de gravedad. Se hubiera pegado el porrazo de su vida y en vez de viajar a su propio pasado, hubiera ido a reunirse con Jacob Marley en el más allá. A la noche siguiente se le volvió a aparecer el fantasma. Scrooge lo ahuyentó propinándole el librazo con el discurso del método. ¿Qué pasó acá con los dos participantes? ¿Qué es uno y qué el otro? Y uno es muy de la teoría filosófica del racionalismo, que solamente cree en lo verdadero y no en el empirismo que está más asociado a los sentidos. Ajá. Pero en ese caso el fantasma le decía que lo que él estaba viendo no era parte de su sentido, entonces ahí se formaba como un ida y vuelta medio extraño. Están los opuestos. Ajá. Eso es lo que pasó. ¿Y qué es lo otro? Lo que uno podría elucubrar. Hay un racionalista que cree que la razón sobre todo, por tanto, si esto yo no lo conozco, no hay evidencia, no existe, pero por otro lado, alguien que existe, por lo menos desde el pensamiento. Sí. Claro, por ahí como que quedamos, como que representa el cuento que seguimos siendo muy fragmentados, o sea, estamos muy fragmentados. Y la Y pregunta, Diego, y creo que Max también iba a participar, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros soñamos? ¿No? Y hay todo una cuestión con respecto al sueño. Y una vez sueña y se despierta y decís, no, ¿por qué me desperté? Y te parás, vas, te preparás un mate, te vas y decís, no, yo estaba soñando esto, tal cosa, y lo tenía ahí justo, me desperté en el momento. Hay otros que tratan de conciliar el sueño rápido. Yo quiero seguir estando ahí. Y hay gente que lo logra hacer, conecta ese sueño. No sé si alguno de ustedes conectó con decir, te levantaste, dijiste, uy, te volviste a acostar y volviste a soñar algo que cuando te despertaste estabas soñando. Es muy complicado, profe, volver a eso. Muy difícil. Ojalá, profe. Me pasó a mí, ¿eh? Yo también me sumo, sí, una o dos veces.
A mí me pasó con las pesadillas. Vuelvo a soñar lo Bueno, mismo. Ay, la puta madre. Esa no es bueno, linda. Adhiero con Aldana. sí. Hay todo un tema con con los sueños negativos, por no llamarle pesadilla, que vuelven más rápido porque como que penetran en una parte del cuerpo nuestro como con más peso, ¿no? Lo otro es bueno, lo lindo, el enamoramiento, la primavera, la flor, el olor, el perfume. Ahora, cuando ya llega eso, ¿no? Como que te invade, te da miedo, te da incertidumbre, incluso te cuesta dormir y cuando te dormís, de vuelta te atrapa ese conocimiento. Hasta el Padre Nuestro reza ahí. Ahí hay que mirar el dibujito y prender todas las luces. Eh, Cuando te agarra parálisis de sueño, ahí es Rosa, el Padre Nuestro. yo creo que Lo googleo porque no sé rezar. algo, Empecé a algo. googlear. Ahora hay algo que es muy piola, que es necesitamos nosotros, para el nuevo conocimiento, agarrarnos de lo que no conocemos. Y eso es muy difícil. Porque a nosotros nos pasa, a los entrenadores, por ejemplo, nos pasa que cuando vemos que alguien está, y qué sé yo, está haciendo algo diferente, lo primero es victimizar o ridiculizarlo, ¿no? Decir, mira lo que estás viendo, ¿no? Yo conozco, ¿no? Y por ahí la persona está probando otra frontera de conocimiento. Sobre todo pasa cuando se intercambian las lógicas de los deportes y los deportes colectivos le hacen hacer algo individualizado. Entonces salta el que sabe y dice, pero ¿para qué vas a hacer algo individual si vos jugás en equipo? O al revés, ¿viste? El que hace un deporte individual lo mete en colectivo y se pone a hacer un juego y dice, ¿para qué importa esto? Si el tipo corre para adelante y tiene que llegar primero, ¿no? O tiene que lanzar un objeto. Lo que sí sabemos es que las únicas formas de transformación mental, de pensamiento y demás, siempre han sido de forma colectiva. Permiso, chicos, permiso. Perdón, perdón, discúlpenme. Las únicas formas en las que hemos llegado a algo diferente siempre es cuando nosotros nos animamos a otra cosa. Cuando nos abrimos a otros horizontes. Y puede que este discurso sea una constante en nuestras clases o en las teorías, pero nunca, y es un refrán, nunca vamos a lograr algo diferente si nosotros seguimos repitiendo las mismas cosas. Nunca, no hay chance. Siempre hay que ponerle una pizca diferente. ¿Por qué la comida sigue siendo tan rica en algunos lugares? No porque la receta, nadie se enamora de la receta. Ni incluso en los, no sé, por decir McDonald's, ni incluso en eso, siempre están innovando. Está bien, te venden un pan con un pedazo de carne que es lombriz, pero siempre te están poniendo cosas diferentes. Temporada de bacon, temporada de esto, y te van moldeando. Incluso el sabor de los gaseados más conocidos nunca son los mismos, porque al sujeto no le gusta nunca lo mismo. Uno se cansa, por más atractivo que sea lo mismo, de eso y necesita otra cosa más. Por eso es tan importante la lógica de la transformación del sujeto en relación a su grupo etario, porque uno, al margen que va creciendo y va muriendo en sus células, sigue creciendo. No deja de crecer mentalmente, emocionalmente, perceptivamente, etcétera. El holismo, acá, nos viene a traer una propuesta. Por primera vez yo les voy a definir algo antes de contar otras particularidades. Ya hablamos de Olon y Ginalón, hablamos del concepto de lo que se sabe. Incluso hoy seguramente si te pones a caminar, no sé qué pasará en vuestra ciudad, pero en mi ciudad, relativamente de mucho edificio, vos te pones a caminar y estoy seguro de que cada 10 cuadras, mirás así, si te pones a ver las cartelerías, encontrás kinesiología holística. Bueno, ¿no? Y encontrás imágenes, ¿no? Un kinesiólogo que dice que es holístico. Te vas caminando, seguís y decís aprendizaje del inglés holístico, ¿no? Psicología holística de Gestalt. Seguís caminando y decís entrenamiento funcional holístico. O sea, la palabra holística tiene un impacto y una fuerza muy grande. No es más que las leyes de la dialéctica puesta bajo un tamiz mucho más antiguo. Incluso vamos a hablar de dos principios hoy acá, o de dos postulados, uno Simploqué de Aristóteles, que es mucho más viejo que el materialismo dialéctico. Es una visión global. El holismo es una visión global, que en principio parte del todo para captar en contexto sus interacciones. Totalidad. La visión holística en primera instancia mira el universo
y a través de sus universos mira los componentes, que a la vez el componente cuando es observado desde otro prisma vuelve a ser un universo, pero es parcial. Por tanto nos dice un sistema, o sea, la visión holística entiende que la nueva observación con la que se analiza la realidad vuelve a ser un propio universo y vuelve a ser una totalidad de otras unidades más pequeñas, cuyas unidades, volviéndola a analizar de una forma más pequeña, vuelve a aumentar sus particularidades y vuelve a ser universo. Secreto. No hay nada que sea más grande en el mundo. Las fronteras entre la amplitud termina siendo el órgano más minúsculo que se vuelve a aumentar. Por eso nosotros decimos desde la matemática no euclidiana que el mundo es infinito. El universo es infinito, el cosmos es infinito. Incluso existiendo una pared de la finitud, va a ser, según estas ideas, vuelta a nacer en una unidad mucho más pequeña. Acá aparecen entonces tres elementos importantes. Y cuidado con esto porque nos puede llevar a comprender otra lógica. El primer elemento de la visión holística es la sistémica, o sea, la relación entre todo y parte. La relación entre todo y parte. Ahí hay un refrán que establece que el todo es más que la suma de las partes. ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, si nosotros decimos que el todo es más que la suma de las partes, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que los órganos del cuerpo humano tienen partes. Vamos a llamarlos sistemas. Nosotros nos llamamos un sistema humano, somos un sistema somos. Pero tenemos otros sistemas, sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro sistema? Sistema muscular. ¿Qué otro sistema? Sistema nervioso. ¿Qué otro sistema? Y así El tenemos varios. circulatorio. Sí. Ok, perfecto. O sea, nuestro sistema global es una, es más que la suma de todos esos sistemas. Porque incluso si vos ponés de una forma diferente a cada uno de ellos, no va a dar la totalidad de lo que nosotros somos. El refrán en realidad viene del alemán. El refrán, esto, ¿no? El todo es más que la suma de las partes y tiene una visión occidental de la palabra más. La traducción real tendría que ser de la siguiente manera. El todo es diferente a la suma de las partes. Y acá sí hay una visión global menos sesgada. Explico por qué. ¿Qué pasa si uno dice el sistema circulatorio, ¿no? O el sistema cardiovascular? ¿Qué pasa si hay una afección en una arteria coronaria, en un trazo menor de 3 milímetros, que se tapa de excesos grasos? La persona muere. Si no tiene rápidamente una intervención y una identificación de lo que sucede con una tomografía por contraste, la persona termina muriendo. Entonces, si vos te pones a pensar, el todo no es más que la suma de las partes. El todo es diferente a la suma de las partes, entendiendo que una de las partes puede transformar el todo si lo desea, si lo quiere o si sucede. Piensen en las cadenas musculares y en los segmentos corporales. Nosotros acá somos todos convencionales, ¿no? Hay alguien que tiene amputada una pierna, un brazo, un dedo de nosotros. ¿Hay alguien? No. ¿No? No, creo que no. Bueno, bueno, si algún día, digamos, si trabajan con personas con discapacidad o motrices sobre todo, y hablan, muchas personas, no quiero decir la totalidad, pero muchas personas que tuvieron la mano, que por ahí, por ejemplo, la perdieron por deporte o la perdieron por automovilismo, por un impacto, por un accidente, por momentos mueven la mano y van Sí, y agarran las o les cosas, pica. Siente les que les pica pica, la les O les mano. duele. pica también. Ajá, ajá. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que incluso el tener del cuerpo, watch out, el tener del cuerpo no es tanto como el ser del cuerpo. Incluso órganos internos, ¿sí?
Hay personas que tienen extirpados ciertos órganos que tuvieron mucho dolor durante mucho tiempo, que por suerte duraron hasta que dijeron, che, mirá, es peritonitis. Le sacaron, ¿no? Y dijeron, va, y ahora dice, che, me sigue doliendo, pero no me duele, ¿no? ¿Cómo? Y el médico dice, pero no te puede doler ahí. Te hace una ecografía, mira, no tenés nada, te explico, dice, me duele ahí. El dolor fantasma que le Sí. dicen cuando amputan partes o sacan, como decís vos, el Sí. apéndice. Sí, sí. Que es una mala interpretación fantasma, ¿no? Porque es como algo que no, Claro, como que no Scrooge, es- ¿no? claro, exactamente. Sí. Entonces, parece, yo por ahí les digo, ¿no? A mí me cuesta explicar esto, creo que a todo profe le cuesta explicar esto porque es muy complejo y porque uno está rozando todo el tiempo lo místico, ¿no? Pareciera que estamos hablando de algo místico, como, ah, mirá qué guay, todo. No, no, esto es la realidad de nosotros, o sea, el sueño, nuestros órganos, la identificación de la realidad, todo pasa por acá. Literalmente todo pasa por acá. Esta es una muy buena explicación para trabajar en educación física o en educación civil en la escuela que el estudiantado se lleve, sobre todo en secundaria, estas ideas. Entonces, el todo y la parte es una mentira. El todo es todo hasta que se analice de otra manera. Yo sujeto, individuo, ¿no? Pero yo no soy individuo, soy un ser social. Yo tengo en mi cuerpo el valor de mi papá. Yo tengo en mi cuerpo la enseñanza o las no enseñanzas o los no valores de mi mamá. Pero que a la vez yo tengo lo que tuvo mi abuelo, que le enseñó a mi papá, que yo no conocí. Yo no conocía a mi abuelo, digo, ¿no? Un ejemplo. Pero se lo transmitió a mi papá, por tanto, yo tengo de mi abuelo. Ahora, si yo quiero analizarme a mí desde otra forma, yo me voy más arriba y ya no me pongo arriba de una silla, como les dije. Me voy en helicóptero y analizo a mi familia. Y yo ya no soy una unidad, yo soy una parte de mi familia, ¿o no? Yo ya soy nieto, ya soy hermano, ¿no? Ya no soy yo como todo. El todo y las partes no existen hasta tanto y en cuanto son observadas de una manera. Según el prisma en que vos veas, según los lentes que vos te pongas, según la capacidad de ocultar que tengas de la realidad. Pasa mucho en el deporte. El deporte es muy rico como el arte para explicar el resto de las cosas. Porque en el deporte vos decís, tengo los mejores talentos, tengo los 11 mejores jugadores. Ha pasado. Ha pasado. Tener los 11 mejores jugadores o los más caros. Lo que uno dice, bueno, talentos individuales son los mejores. Pero no funcionan como colectivo. ¿No? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si es el mejor, este es el mejor acá, este es el mejor acá, esto tiene que funcionar. No, porque el todo es diferente a la individualidad y a la suma aditiva de eso. En los negocios pasa mucho esto, chicos. Ahora ya es mentira el oro. El oro ya no existe. O sea, si uno sigue con el oro porque lo seguís cambiando. Ahora es todo, ¿cómo se dice ahora? Es todo incertidumbre y credibilidad. Todo el mundo termina mintiendo para generar credibilidad. Y que incluso esa credibilidad, si se hace fuerte, vos tenés una empresa fuerte. A veces ni siquiera importa, me da lástima, ¿no? Pero es así, ni siquiera importa la productividad. Lo que importa es que el otro te vea fuerte. Si el otro te ve que vos sacás autos, vos por ahí lo estás metiendo atrás y volviste a sacar, lo metés atrás y volviste a sacar, y por ahí los obreros están trabajando, así están, tomando mate, y vos sacaste 100 autos y la gente ve eso nada más, yo invierto en esta empresa porque esta empresa está haciendo tantos, ¿se entiende? Y ni siquiera importa si te lo compran. Y esa capacidad vos te ayuda para meterte en una bicicleta y hacer así dinero. O sea, las leyes de la realidad no se ven por el todo, sino se ven por la mezcla sutil entre orden y desorden, entre todo y parte, entre holon y sinalón. Dos, eso es la sistémica. Dinámica. La visión holística es dinámica. ¿Qué significa? Que su valuación, su proyección solamente se ve construida en el tiempo. Y acá aparece una palabra que es muy de nuestro diccionario que tiene que ver con movimiento. La visión holística entiende que nada es estanco. La visión holística se reproduce en el sujeto. No, ninguna visión holística, por ejemplo, usted lo va a encontrar como grandes frases, ni como grandes movimientos. Fíjense que incluso el yoga, cuando hace una postura, ¿no?
una postura, no hace la postura desde la representación arquetípica de la estructura, sino empieza a pensar primero en la filosofía de la postura, que cuando se analiza en el cuerpo de un sujeto ya es propio de él, cuya forma final puede oscilar sobre su realidad y también ser la nueva postura. Y la yoga o el yoga es el yoga del sujeto que lo hace, no es el yoga de quien lo transmite. Y es una visión holística. El tai chi, las expresiones corporales son visiones holísticas y no están empoderados en palabras. Hay otras que por ahí trataron de ser más mercantilizadas y utilizaron esto. La perspectiva o la visión holística. ¿Por qué decimos visión holística? Porque es una forma de ver el mundo, ¿no? Es una forma de ver la realidad y es una forma de construir realidades. Y por último, déjenme decirles que hay una tercera principio, postura, visión de lo que es el holismo, que tiene que ver con el ser trascendental. Yo les puse unas lupas, ¿no? En la clase, si no me equivoco, les puse unas lupas ahí y al lado le puse cuidado. Por eso es importante venir a clase, porque acá voy a explicar por qué cuidado. Porque trascendental significa de que nosotros tenemos en nosotros mismos diferentes escalas de la realidad. Nosotros, a ver, somos estudiantes hoy, ¿no? Estamos acá, somos estudiantes. Pero a las 10, no, a las 10 creo que termina esta clase, a las 10 bajamos la computadora, porque ya no creo que haya otra clase más, bajá la computadora y vas a la cocina, o no, todos vamos a la cocina seguramente, y está tu familia, no importa si está tu pareja, está tus hijos, está tu amante, no importa dónde estés, pero está tu familia ahí, no está el otro. Y cuando vas ahí, vos no dejaste de ser quien sos acá, ¿o sí? No. Pero a la vez, el otro quizás, aunque te interroga qué hiciste, qué fue, qué más, vos seguís estando allá. Pero estando allá también estás acá. Incluso en un pasaje de pensamiento por alguna radio que esté ahí prendido, por una música, por un televisor, también haces conexión con eso. Y en un momento te están hablando y vos estás penetrando en aquella idea y te dicen, ¿me entendés? Sí, claro que te entiendo. No, no, sí, sí, le decís. Vos estás ahí, mirando cómo había salido San Lorenzo con Santos, ¿no? Y te quedaste metido ahí. Fíjate, estás acá, te fuiste de acá, llegaste al otro lado, pero estás acá. Escuchaste otra cosa, pero estás acá. Estar y no estar tiene una cosmovisión metafísica. Nuestro cuerpo, digo cuerpo como estructura, por eso si no hubiera dicho corporeidad, nuestro cuerpo no siempre está donde está, ¿no? Y eso es una visión holística. Entonces, una de las cosas, sí, Profe, ¿es el cuerpo el que está o no está o es el pensamiento, la mente, lo que estamos? Porque el también caso, otro sí, ejemplo también podría ser el trabajo, ¿no? Como usted dice, estoy acá en mi casa ahora, sí, estoy escuchando al profe, pero estoy pensando qué tengo que trabajar mañana, qué me olvidé, o es más de lo mismo que usted dijo. Pero justo estaba pensando eso, y bueno, lo dijo usted, ¿es el cuerpo el que está o no está o es el pensamiento? ¿vos podrías separar el pensamiento del cuerpo? No, 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 obviamente. Está bien. Sos vos. Claro, está bien, sí, sí, sí. Es tu yo, tu realidad. Por eso es difícil cualificar con alguna palabra nosotros. Claro, sí, Claro, está bien. nosotros lo que siempre buscamos, creo que yo también pensé lo mismo, de que se va la mente y no el cuerpo, sino que vamos muy a lo físico, estamos muy acostumbrados a lo tangible, Total. como que relacionamos, pero cuando vos decís esto de lo podés separar, es como, no, No. es como que, ¿qué pasó acá? Sí. Y si vos seguís luchando con esa idea, a veces te vas a ver cuando te vas también. Porque uno, como está materializado por esta idea de la estructura, vos decís, bueno, yo estoy acá y estoy escuchando ahí, pero en realidad cuando vos empezás a decir, che, me quiero ir para allá, y me animo a decir que vos podés viajar sin viajar. Y a la vez podés, viajando, no viajar. Hay mucha gente que viaja por el mundo, pero no aprende nada, porque estructura su vida en, por ejemplo, hotel, playa, escabio, y vuelve. Y decís, no, no sabés, no, no, a la vuelta de tu casa había un museo. Y cuando vos repetís la estructura, viajaste, pero no viajaste. Tu realidad total no viajó. Volví a repetir lo mismo que si te venías a Cámara del Plata. ¿Me Me entendés? fui a comer milanesa. Un ejemplo, te vas a México, me fui a comer milanesa con papa frita.
que podés comer acá. Eh, Profe, esto es lo que estamos hablando, se me hizo eureka. Cuando ajá, uno medita, sí, ahí siente, o sea, cuando uno comienza a meditar, siente que su pensamiento no deja, no para. O sea, está pensando y lo que trata de la meditación es de centrar el pensamiento en el aquí y el ahora. sí. Hay meditaciones de aquí y ahora y hay meditaciones fuera de la zona de confort. Hay meditaciones que te llevan, incluso hay una perspectiva El viaje austral clínica, que les, claro, astral. exactamente, astral, que también se utiliza como clínica para sanar un montón de cosas. Y hay una psicología que trabaja este principio de empezar a pensar, meterse en una realidad y llegar a tu yo, que hoy no es tu yo, y viste que lo llaman abrir la herida, para encontrar algún suceso que por ahí te marcó de determinada manera. Ojo, cuidado, no abramos lo que no podemos contener, ¿no? En el hospital siempre decimos lo mismo. Tengamos nosotros como docentes mucho cuidado con eso, pero eso es una realidad. Entonces, ¿por qué yo les decía, ojo, cuidado? Porque nosotros, aunque no somos cosas diferentes cuando nos movemos y somos todos lo mismo, la sociedad tiende a vernos por lo que nosotros somos al momento en que se nos ve. ¿Cómo matizamos esto? Voy a clase, ahora estamos en lo virtual, pero ponele, voy a clase, sí, lo virtual también. Ustedes escuchan a cada uno de ustedes, ¿no? Y ya vas armando un esquema, qué sé yo, va a hablar cualquiera, ¿no? Va a hablar Lautaro y ya más o menos nosotros sabemos qué va a decir. Va a hablar Ángel y más o menos, o no, antes que alguien levante la mano, pues ya sabés para dónde va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros construimos con lo que nosotros vemos al otro. Ahora, ese otro no es nuestra visión de su realidad. Es mucho más que eso. Y cuando vos lo ves a él desestructurado o a ella de ese lugar, vos decís, pero mira vos este pibe, no tenía que hacía eso. Y por ahí que nosotros que nos vemos en cuadraditos chiquititos y nos vemos en un carnaval, decimos, pero mirá este, ¿no? Mirá cómo se viste, mirá lo que hace, mirá lo que... O no, o en un circo, decís, la verdad me mató. O en una actividad laboral, decís, mirá este hace esto, ¿no? Porque nosotros conocemos una parte de la realidad. Y esa visión arquetípica por ahí limita la potestad que tiene esta clase, que es, che, la realidad es holística. Si uno se remontara a la historia, yo los puedo llevar a Ceilán, Japón, Mongolia, Tíbet, China, Indonesia, ¿por qué no? Egipto. En todas esas culturas milenarias, ¿o no? Ayúdenme, milenarias, a Corea, la Corea, ¿no? En todas estas culturas hay un saber del mundo que ha podido exteriorizar estas ideas y hacerla piel. En la filosofía que nosotros nos reducimos, mito religiosa, de todos estos pueblos, incluso de los nuestros, predominó una intención de relacionarse de forma holística y sobre todo armónica con la naturaleza. Cuando uno habla de pueblos originarios, ¿habla de pueblos combativos con la naturaleza? ¿O habla pueblos contemplativos con la naturaleza? Las culturas originarias convivían con el resto de las especies. Los cazadores cazaban para comer. Los cazadores no mataban como matamos nosotros las hormigas, no mataban como nosotros matamos cuando vemos una araña porque sentimos peligro, las dejaban caminar e incluso las sacaban y las tiraban en otros lados. Ha habido en la historia de la humanidad, para la mayoría de las especies no civilizadas, entre comillas, una visión. Y yo les dejo nada más 4 textos que ojalá por lo menos en su vida lean alguno de estos. Los Vedas de los hindúes se caen muertos si leen ese texto de como 1600 páginas. El Avesta de los persas, el libro de los muertos de los egipcios. No saben lo que es ese libro, ese libraco. Es un libracazo.
El King de los chinos, que por ahí un poco más leído. ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Nosotros que creemos que sabemos todo, nosotros que dominamos la inteligencia, nosotros que dominamos la tecnología, nosotros que somos los dueños del resto de las especies y que incluso estamos tratando de conquistar el cosmos, no reconocemos hoy que para haber llegado a todo esto fue gracias al culto de la visión holística de los pueblos originarios de las culturas milenarias. Con leerlo nomás está en Bill. Wood Allen y Ted Grant decían, no lo tomen a piel algunos, pero decía, en Babilonia se tenía la creencia de que el dios Caos, Marduk, había creado el orden. ¿Escuchan lo que dicen? En Babilonia se tenía la creencia que el dios Caos había creado el orden. El caos crea el orden, separando la tierra del agua y el cielo de la tierra. Posterior a eso, los judíos tomaron de los babilónicos el mito bíblico de la creación y posterior en el tiempo, mucho más tarde, los transmitieron a la creencia o a la visión de la cultura cristiana, esa que está tan empapada en nuestra historia, en nuestra civilización. Se creó un dios y un diablo. Por eso, la auténtica historia del pensamiento científico tan importante en la sociedad comienza cuando el ser humano, aprende a prescindir de la mitología y la religión e intenta entonces comprender racionalmente la naturaleza sin la intervención de los dioses. El pensamiento mitológico fue muy importante, pero la ciencia, la gran ruptura, porque nadie puede negar que gracias al pensamiento científico la sociedad es lo que es. Si hubiéramos seguido repitiendo los esquemas del culto a las deidades, hoy viviríamos de otra manera. Y no hay que retomarse al 2026, hay que retomarse a 1800, que en la historia de la humanidad es un pedacito de uña en el cuerpo humano. Por tanto, hay una síntesis de la visión que nosotros llamamos holística de casi todos los pensadores de la cultura milenaria asiática. Por eso yo todo el tiempo estoy recalcando esto, chicos. Cuidado con la cultura occidental. Cuidado con occidentalizar todo. Hay culturas que son mucho más evolucionadas. ¿Por qué? Por esto. Porque entienden a la totalidad desde el todo y no se dejan quedar por las partes. Qué interesante. Entonces, la pregunta, ¿no? Que es la gran, yo les puse ahí, ¿cuál es la fisura del conocimiento? ¿Cómo puede ser, chicos? Explíquenme ustedes a mí, ¿cómo puede ser que la cultura presocrática, antes de Sócrates, ya adelantaba las construcciones holísticas y hoy con tantas ciencias no integramos el conocimiento? Hay 5 pilares para esto. La primera, se construyó un sistema educativo basado en la fragmentación. Ninguna sociedad, ni oriental ni occidental, ha podido salir de esto. Las escuelas que sí lo lograron son escuelas no convencionales. Están acá en Argentina, ¿eh? Montessori, Waldorf, ByteDance, escuelas no convencionales. La Pero escuela, de muy difícil acceso, profe. O sea, económicamente, por ejemplo, las olvídate, Montessori y demás son complicadas para acceder. económicamente, Diego, ¿no? Económicamente, sí, económicamente. Sí, sí. Pero también es difícil, Pero son buenísimos, sí, es cierto que son muy buenos. pero mentalmente, emocionalmente y demás, también es muy difícil leer los 4 textos, los 5 textos que yo les dije hoy. Nadie se va a animar a ponerle el ojo a la diana esa. ¿Quién mañana va a conseguir el libro de los King? Y eso no es económico. Todas las visiones orientales, las visiones holísticas son difíciles. O por económico, o por salir de la realidad en la que estamos, o por decontextualizar la realidad en la que vivimos. Es un salto de calidad, muchachos. Es esa persona que dijo, invertí, 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 y seguí invirtiendo, invertí, invertí, me dolió, me separé, seguí invirtiendo, invirtiendo, me hice de amigos, me junté, hoy tengo el resultado.
sembrar para cosechar, ¿no? No cosechar a la vez que estás sembrando. No existe cultivo alguno que vos le puedas poner la semilla antes de cosechar. Esto es una realidad y mucho más en el momento histórico en el que nosotros vivimos. La educación hoy basada en la edad del sujeto, la educación hoy basada en el mundo inicial, en el mundo medio, en el mundo universitario, en el postuniversitario, en el doctoral, en el postdoctoral, es fraccionar la realidad, no es holística. Primera. Segunda, la ciencia hoy es positivista. Es reduccionista atomista. ¿Qué significa? La ciencia tiene un objeto de estudio que materializa y estudia y trabaja sobre él. La otra ciencia trabaja sobre otro. La otra ciencia trabaja sobre otro. ¿Acaso el concepto de ciencia no nutre la superación de la especie a través de la investigación científica? ¿Por qué la fragmentamos? Si el pensamiento científico siempre va a la mediación. ¿Lo dijo Marx la clase pasada con las leyes? La ciencia aún hoy es positivista. Fíjate que los de ciencias sociales estamos todavía con el debate de la pelea con las ciencias duras. Y es una cosa de no acabar. Y los de las ciencias duras se pelean entre ellos para ver quién siempre es la pelea por el que eso divide, fragmenta, elimina posibilidades de pensamiento. Habitaciones embebidas por diferentes investigadores que se saquen el tapujo de su propio objeto de estudio es una visión magistral, incluso cuando la ciencia se junta con las otras experiencias de la cultura universal. Tres, nuestra cultura es atomista. ¿Qué significa eso? Nuestra cultura va al grano. Es un objetivo concreto del mundo civilizatorio que vayamos hacia lo específico. Cuando estudiamos algo, nos gusta tanto meternos adentro que terminamos buscando la especificidad. Y cuando logramos la especificidad, encontramos la especificidad de la especificidad. Y después para ser reconocidos tenemos que estudiar la especificidad, la especificidad, la especificidad. Pasa mucho en las ciencias médicas, que es el paragón de la ciencia, ¿no? La persona estudia medicina, 5 o 6 años, se gradúa, pero es un médico, pero no tiene especialidad. Empieza la especialidad y ya es especialista, es cardiólogo, 10 años de estudio. Pero como cardiólogo empieza a estudiar, ¿no? Es cirujano, cirujano cardiólogo, y tiene otros 4 años más, y y cada vez, cuanto más reconocido es, más específico es. Sin embargo, los mejores cardiólogos, yo se los dije la otra clase, cuando entras, te agarran la mano y te dicen, ¿cómo estás? La persona se queda mirando, ¿no? Y dice, ¿qué onda? Me está tocando la mano el médico, este tipo que es una eminencia, porque no te hace la especialidad y la hiperespecialidad el conocimiento. El conocimiento es general y tiene que ser general con sus respectivas particularidades. Nuestra cultura es atomista. Y le voy a decir una cuarta, si me ayudan. El arte, como decía Diego recién, es para unos pocos. Solo ayúdenme levantando la mano. ¿Quién fue al cine en los últimos 7 días? ¿Quién de nosotros entró a una sala de cine? Uno. ¿Quién fue al teatro el último mes? ¿Quién entró a la sala del teatro? No, acá no hay ni No teatro, hay profe. teatro, profe, acá. Bueno. Acá no. ¿Quién fue a un recital de música en los últimos 21 días? Chicos, ¿quién de nosotros se terminó un libro la última semana, completo? Muchachos, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque la cultura y el arte es para unos pocos, aún creyendo que podemos, no es que tengamos el acceso, porque todos nosotros que estamos acá, seguro tenemos el acceso para ir a una librería y comprar un libro y leerlo. El tema es que no lo hacemos porque es para otro tipo de momento, creemos. Entonces no invertimos en eso. Cuando salís del cine, cuando salís de una obra de teatro, cuando terminás un libro, tu vida es diferente. Incluso debiéramos llamarnos diferente. Debiéramos ponernos otro nombre. Yo ya no soy Nahuel, porque cambié. Soy otro. Leí el texto Profe, de... Sí. eso leí Padre Rico, Padre Pobre Ah, y muy sí, bueno. mortal, Sí, es muy bueno el totalmente texto. cambiado. Sí, Sí. sí. Mm. Muy buen Sí, texto. Muy buen texto. es lo que usted dice, profe, con el tema de, o sea, es muy difícil pelear con el contexto porque por ahí los amigos o sus conocidos o sus pares le dicen, ¿qué estás haciendo? No, nada que ver, o sea, no, como que
no está la cultura o sembrado desde la escuela estas capacidades. Sí, yo me acuerdo que leí que en Estados Unidos leían cerca de 10 libros al año, creo que en la escuela, o 15 libros al año. Y en Europa no sé cuánto, pero sí tengo, o sea, sé que se leía mucho en Europa y en Estados Unidos. Sí, no, si bien no hay, Dieguito, una responsabilidad, yo creo que todas las sociedades igual estamos así. Como que más allá que hay algunos que por ahí lean un poco más, lean un poco menos, algunas sociedades van más al cine, ahora el cine no está muy de moda, ¿no? Incluso acá viene la otra parte, ¿no? Que es el tema de la tecnología. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra realidad. El tema es que, ¿por qué no vamos al cine? ¿Por qué no vamos al teatro? Porque estamos en la zona de confort. Si vos hoy te tirás y te regalás, yo lo llamo regalar, perdón de la expresión, pero te tirás al sofá, porque todos tenemos un televisor y prendés un on demand, por no decir cualquiera, agarrás el control, vos fijate lo que aparece. Cuando vos prendés el on demand te dice, el 97% de las personas como vos miraron esta película o no. Es así, el on demand. Bueno, eso es justamente, caímos en la trampa. No porque no sea así, es verdad. Lo que pasa es que nosotros ya no somos nosotros, porque ya ni siquiera elegís la película, brother. O sea, cuando vos pones Spotify, que a mí me parece una plataforma re interesante, hasta bueno, ahora financia la guerra, ¿no? Pero sacando eso, me parece una plataforma muy interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás a ir, después en algún momento te salta otra canción. Nos regalamos. Nosotros tenemos que decidir. ¿Y qué es regalarse? Es estar en la zona de confort. La zona de confort es esa. Sí, la verdad que sí, che, me están violentando, pero bueno, yo estoy tranquilo acá, no me molesta nadie. O igual la película estaba re buena, terminé de ver, me sirvió en algo. O sea, pasé el momento. Cuando vos vas al cine no vas a pasar el momento. Cuando vos al cine, salís del cine y te vas a una pizzería. Y debatís y charlás y criticás. Yo a mí me gustó esto. El cine no es el valor del cine. El cine es el arte. Es lo que te da. Es una visión holística de la realidad. Y por último, y esto se aplica mucho más al hoy, o sea, desde 1970 en adelante, la tecnología es inentendible para las mayorías. Para las mayorías. O sea, usted agarra un celular, que ya no es más celular, y nosotros no sabemos ni siquiera lo que hay adentro. O sea, sabemos que nos da el resultado. Sabemos que podemos pedir y que nos da. Pido, me da, pido, me da, pido, me da, ¿no? Como el capitalismo. Pido, me da, pido, me da. Pero en el fondo no sabes por qué. ¿Qué pasa cuando vos pedís? Ninguno de nosotros sabemos de hardware, de software. Nosotros no sabemos de patentamientos. Ni siquiera nosotros sabemos cómo existe el sistema de identificación de patrones que, aún sin escucharte la voz, antes se antipone a lo que vos hacés para saber lo que vos querés. Por tanto, vos ni siquiera hablaste con nadie y en algún momento te apareció. Decís, ah, mira, esto es lo que yo necesitaba. No, yo no necesito lo que me muestra el celular. Yo no necesito lo que me muestra el celular. Yo voy a comprar las cosas que yo quiero. Pero para eso tenés que salir de la zona de confort y te tenés que abrir a otras cosas. Y fíjense que las personas que se meten en el arte, que se meten en la cultura, que empiezan a profesar otras lógicas, se empiezan a vestir diferentes. Hasta la vestimenta, ¿no? Empiezan a ir al circo, empiezan a ir al cine, al teatro, se dejan los cabellos largos, empiezan a usar cosas colorinche y empiezan a hacer grupos minoritarios. Y los grupos minoritarios con los grupos no tan minoritarios terminan confrontando. Y vos pasás, vos, que sabés que esto que estamos hablando está bien, porque todos sabemos que está bien, que el mundo holístico es tremendo, y nos reímos. ¿Pero por qué nos reímos? Como forma de rechazo de que yo no llegué ahí. Estoy caminando para el otro lado. Estoy caminando para el costado. Sí, Ángel. No, Adelante. sí, era lo que iba a decir acerca de que en ese momento es cuando las personas critican a los demás, porque vas en contra del mundo, no te estás comportando mal, por así decirlo. Lo que pasa que No también sé. es dejarte influenciar un poco, porque si vos tenés que cambiar tu vestimenta para pertenecer a algo, o sea, vos podés ser muy fanático, por ejemplo, del rock o del rock duro y no tener que usar campera de cuero, ni andar todo tatuado, o usar o usar arito y esas cosas. Y por ahí lo que hacemos es lo que dice un poco usted, o sea, nos fragmentamos en un pequeño mundo y para tener que o ser reconocido o ser parte, nos vestimos de tal forma
nos exponemos de tal forma, hablamos de ciertas cosas y no sé si es tan necesario. Entonces, una parte de tu personalidad o de tu visión queda soslayada a otro tipo de mundo en el que vos antes no pertenecías y ahora para pertenecer cambias una parte de vos. Entonces, no sé si está tan bien eso. Por ahí yo me expliqué mal. Lo que yo quise decir es que cuando uno empieza a coquetear con el arte, cuando empieza a romantizar con estas ideas y empieza a abrirse a otros mundos, la meditación, el yoga, el tai chi, el cine, el teatro, las expresiones culturales diversas y demás, uno empieza a dejar lo que tiene como esencial y se empieza a dar cuenta que no lo es tanto. La ropa que usamos, que nos, viste, que nos miden por la ropa, che, tuviste esto, ah, no, yo llego y hago esto. Las formas que nosotros hacemos son consenso también de lo que la sociedad pretende. Para vos, cuando empezás a decir, che, no me está gustando esto, ¿no? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, Dieguito, que está dejando de comer carne. Y la gente te dice, yo he hablado con muchos, me interesa mucho el tema, y te dice, no sabes lo que extraño, comer un asadito, el olor. Pero la verdad que no, no quiero que sufran más los animales. No puedo entender, estoy como que pasando a otro lado. Hay gente que conscientemente, no es que no le gusta la carne, empezó a decir, che, y muchos que empezaron con el veganismo. Veganismo no está de moda hoy, no es una moda claramente. Pero hay mucha gente que llega y por una identificación filosófica dice, che, yo no quiero que el otro sufra. ¿Me entendés? Entonces, digo, vos para poder salir de la zona de confort tenés que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo también es transformarte en todas tus experiencias. Por eso yo decía, el pelo largo, los colores vivos. ¿Por qué los colores vivos? Los colores vivos son los colores de la naturaleza. El verde, el del cielo, ¿no? Eso quise decir. Después lo otro, la representación de los grupos minoritarios, como lo que vos decís, de heavy metal y demás, ya es otro cantar, ¿no? Claramente. Eso tiene que ver con la identificación incluso mucho más de las culturas hegemónicas. Profe, a mí lo que me lo relaciona mucho y justamente había hecho la tarea, pero estaba medio indeciso. Pero sí me suena muchísimo esto de la escuela eh, del modelo anterior, que era mecanicista y biologicista, y que yo justamente entrando al profesorado entré a ver este nuevo modelo que es el de la corporidad. Y, y bueno, ahí es como que se nota que estamos sistematizados, porque con el otro modelo uno estaba acostumbrado a que si vos no tenés una buena aptitud física, bueno, no perteneces a este clan. Y así se van disgregando grupitos de grupitos. Y bueno, hoy con este nuevo modelo que la verdad que a mí me apasiona y me da mucha satisfacción porque yo en cierta oportunidad yo estuve disgregado por no ser tal. Entonces, y mi trayectoria de vida siempre ha sido de superación, o sea, yo lo pude hacer, vos lo podés hacer. Entonces, con este nuevo modelo a mí me encanta porque habla sobre la integración en su totalidad y entender de que estamos construidos de diferentes maneras y que bueno, lo que usted acaba de decir en esta clase, que es muy fácil estar en la zona de confort, voy y le digo, hacete una serie de esto, del otro, pero también es parte de uno de ir y verificar todo lo que estamos viendo en otra materia, lo biopsicosocial, que está integrado, atravesados por todos. ¿Y cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Sos capaz de hacer eso? ¿No podrías hacer esto que te va a beneficiar en otro, en tu vida diaria? La verdad que creo que yo estoy viviendo algo muy, muy lindo, el hecho de este nuevo modelo de corporidad y motricidad, al contemplar a la persona tal y como es y que son capaces de disfrutar el deporte como lo hacemos cualquiera. Bueno, a mí me encanta el fútbol y yo creo que todos podemos jugar al fútbol, nada más que es práctica. Eh, pero bueno, eso, la verdad que estas charlas y más el lado holístico siempre lo he estado viendo desde el lado de la meditación, del lado de la alimentación, de la nutrición, También. cómo cambia el hecho de la alimentación cuando uno sabe lo que tiene que comer o lo que no. Bueno, cierro, no quiero hablar más. No, no, muy interesante, muy interesante. Y lo único que discrepo, que vos decís, esta nueva mirada, esta es la vieja mirada. Esta es la mirada con la que la historia de la humanidad se hizo humanidad, digamos. Porque nosotros como nómades, o sea,
Nómades porque experienciamos la idea, por lo menos los estudios sociales dicen, experienciamos la ciudad de los animales, que mayoritariamente no tienden a estar en un solo lado bajo un árbol. Se tienden a mover en busca de alimento, en busca de condiciones mejores y demás. Esta mirada nómade se construyó con la vida social y la vida social es holística. Compartir. El viejo era el más sabio, el joven era el que se educaba, el de edad media era el que trabajaba, iba por busca de esto, y los chicos que por ahí tenían más dificultad para caminar eran abrazados por sus hermanitos para avanzar. O sea, la mirada es vieja, ¿se entiende? Lo único que le pongo, la mirada es vieja. Por eso incluso es hasta más frustrante, porque la palabra es tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver a los clásicos. Engels, acompañante de Marx, que ustedes leyeron en las leyes, decía que la cosmovisión general del mundo propia de los griegos era el paradigma predominante que incluso marcó la historia de la cultura jónica, que era la figura de lo que nosotros hoy conocemos como civilización, ¿no? Que es una palabra que parece ser, uy, estamos civilizados. La genialidad de estos precursores se fundamentaba en la visión de conjunto, que les proporcionaban una mezcla de todos los saberes, el que pensaba, por ejemplo, ¿no? Y paradójicamente, a todo esto que venimos diciendo, esto se le debe agradecer al hecho de que todavía hoy, en ese momento, no había alcanzado una madurez disciplinar la ciencia de la época. Y acá entonces está como el clavo de la clase. Por un lado, recién dijimos que la ciencia había permitido el avance de la sociedad hasta donde nosotros llegamos, pero también ha marcado un fuerte retroceso. ¿Quién pudiera saber hasta dónde hubiéramos llegado sin el pensamiento científico, sin por lo menos no el pensamiento científico, sino sin el mundo atomista, sin la fragmentación de las ciencias, sin los cultos y los tribunales epistémicos, sin todo eso, ¿no? Quizás la cosa sería otra. Y nos vamos a despedir con dos ideas. La primera idea es la tesis de Simploqué de Platón y la otra es la teoría de las categorías de Aristóteles. Esta segunda no la voy a explicar, tiene una complejidad que incluso menor porque habla de 10 elementos que permiten categorizar el pensamiento que nosotros tengamos de cualquier cosa. Sustancia, cantidad, calidad, relación, tiempo, posición, estado, acción, pasión, son categorías que Aristóteles planteaba por allá por los 400 antes de nuestra era, pero Platón, un poco antes, había hablado de la tesis de Simploque. No sé si ustedes se toparon con este término, Simploque, 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 en cualquiera de sus tres visiones. Es una especie de reja. No sé si lo vieron así, ¿no? Simploque es esto. La tesis de Simploque de Platón es algo que antecede obviamente, a la filosofía clásica y que decía, escuchen esto, todo está relacionado con todo, pero a la vez nada se relaciona con nada. La nada se relaciona con el todo al momento que el todo no se relaciona con la nada. Todo y nada son todo salvo que se observen como nada. Simploqué, ¿qué quiere decir? Es un enrejado que pasa. Pensemos que, por ejemplo, porque Platón también imaginó y dijo, che, a esto hay que darle visión, no alcanza con explicarlo. Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Todo se relaciona con todo? Si la dejamos ahí. Y sí, yo no sé, pensando en este grupo, hace 3 años, nosotros recién arrancamos la educación física de la carrera universitaria y un montón de cosas que nosotros hoy sabemos, no las sabíamos. Y hemos descubierto tantas cosas que nosotros no éramos. Si yo me miro atrás, ¿no? Nos miramos nosotros. En una imagen de hace 4 años decimos, ah, ¿te acordás cuando fuimos a la playa? Hace un montón. Por otro lado decís, che, yo ahí no había empezado el profesorado. Ah, era otra persona, pero vos te mirás y decís, no, pero yo era ese, yo era el mismo, ¿no? Y hablás con tu amigo y decís, sí, ¿te acordás? Tenemos que repetir eso, a ver si este año vamos. Ahora, ¿todo se relaciona con todo? Sí, pero nosotros no somos ese que éramos ahora con relación a lo que estamos estudiando. Cambiamos todos nuestros horizontes. Pero a la vez, tampoco podemos decir que nada se relaciona con nada, porque yo soy por lo que tengo al lado. Lo explicamos hoy, palabras más, palabras menos, después de la introducción de la clase.
¿Dónde está el valor de esta teoría? Por ejemplo, en la conducción, en la conductividad. Pues decís, la conductividad es fantástica. Es un cable, ¿no? Que puede tener 1 metro. Que vos lo agarrás acá y lo pones en el enchufe y te da corriente. Pero si vos a ese cable le das 1 millón de metros, vos lo pones acá, tocas y pasa un montón de tiempo hasta que te llega. Por tanto, se relaciona la conducción con tu sensación al momento en que vos enchufás. Y no, necesita un tiempo. El tiempo lo marca la experiencia. El todo y la nada, según Platón, son experiencias que se evidencian según el estado de lejanía o de cercanía de la realidad. Tirar una pelota, ¿no? En un córner y pegó en la red. Y vos saliste, ¡oh! Porque pegó en la red. Pero pará, en la red se puede pegar cuando la pelota entra o se puede pegar cuando la pelota le toca de costado. Oso, ¿no? Oso, casi casi. El que lo mira allá dijo, uy, menos mal, ¿no? Dijo el del equipo de defensiva. Y el otro dijo, ay, mirá si lo hubiéramos metido, ¿no? La pelota es la misma. El todo, ¿no? La realidad de Olon se deja llevar por Sinalón. ¿Y por qué les explico esta teoría? La de Simploqué. Porque es la primer teoría que encontré para generar epistemología, ¿no? Es la primera teoría que encontré que explica desde la filosofía, porque en los papiros no hay ninguna de estas perspectivas, que explica al menos o que trata e intenta explicar algo holístico. Podemos llevarlo a cualquier plano, ¿no? Teoría o tesis de Simploqué. Es una de las tantas tesis que tiene Platón. La otra es la de Aristóteles, que explica con 10 elementos las categorías en las que se puede identificar algo. Por ejemplo, nosotros decimos una risa. ¡Ja! No te la creo. ¿Qué es eso? Bueno, hay una categoría que explica la risa. Y todas las expresiones de la felicidad no están explicadas por esas categorías, porque la felicidad tiene otra forma de análisis que puede ser con otra categoría. Y Aristóteles decía en filosofía que nosotros necesitamos evidenciar la categoría de lo que estamos analizando para poder entender su lógica concreta y poder ver hacia dónde va a llegar. Queda ahí, quédense tranquilos. Ahora, el otro tema que también importa como perspectiva holística es el juicio. Cuando uno ve el juicio, que no tiene que ver con lo que nosotros decimos enjuiciamos a, un juicio es afirmar o negar algo de una cosa. Cuando uno dice, por ejemplo, ¡pah, mira qué lindo! O "Oh, a mí me encantaría tal cosa", no deja de afirmar o reafirmar o requete recontraafirmar algo o de negar o de rene. Yo jamás haría eso. No, yo no. ¿Viste? La gente que, por ejemplo, esto es muy interesante para trabajar en la escuela. Porque a veces los niños, sobre todo los adolescentes, tienden a coquetear con la idea de lo no y lo sí, de lo prohibido y lo no tanto, de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y el docente, nosotros, tenemos que jugar en la educación física con eso, para romper la simetría. Yo recuerdo, por ejemplo, una charla cuando yo estaba haciendo mis prácticas, que estaba haciendo mis prácticas de educación física, era en 4º grado, y me tocó un grupito en la cual se había dicho ya por los recreos, el pasillo y demás, que alguien le había robado la cartuchera a otra persona. Y a mí un secretario o un bedel me había dicho, che, mirá, es tal persona, seguro que fue él, porque la mamá ya me había generado toda una cultura de cuál niño había robado la cartuchera a qué. Lo interesante de todo esto es que escucho a dos nenas hablando y una le decía a la otra, pero viste que robó tal cosa. Bueno, y la otra le decía, lo que pasa es que él no tiene en la casa. Es que no tiene eso, por eso la robó. Y la otra nena le decía, sí, pero bueno, yo aunque no tengo, no robo. Y la nena le responde a su amiga, es que vos tenés todo. 4º grado, mirá la madurez, ¿no? Y esto es un poco de esto. Nosotros sabemos que robar está mal, pero siempre lo partimos al pensamiento desde nosotros, porque yo no robé. Pero el tema es que yo por ahí tenga
o no tenga lo otro, lo ideal o lo material, puedo basar mi fundamento de juicio basado en lo que soy. Y una de las cosas importantes que nos plantea el mundo clásico es pararte de la vereda del contrario. Y ahí entonces no vamos a justificar jamás que robar está bien, ¿no? Pero sí podemos justificar que un niño puede dejar de robar cuando robó. Y que magnificar el hecho de un robo de un niño de cuarto grado es quizás empujar al abismo, a la destrucción de su propia especie, de su propia familia, de su propia identidad. Porque le estamos dando un valor de él roba. Y nosotros tenemos que desmitificar esa figura, porque un niño es niño. Y un niño se equivoca, y todos se equivocan. Cuando yo empujé y mi amigo se cayó y se rompió un diente, pero eso no significa que yo obraré de por vida mal, porque yo empujé y mi amigo se rompió un diente culpa mía. Y el diente lo pagó la mamá de mi amigo, no mi familia. Y yo me desligué, incluso yo dije yo no fui. El bien y el mal, la tesis de Simploque, se ve reflejada por esta idea del juicio. Y acá entonces nosotros tenemos que pensar que al momento de analizar algo, ¿qué le pasó, hijo? Permiso, chicos, discúlpenme. Em, ¿Qué pasa? El juicio, nosotros lo tenemos siempre como el pensamiento del buen juicio, pero en realidad el juicio no es ni bueno ni malo, sino que es una interpretación de la realidad. Y yo lo que les planteo acá es que pensemos en lo siguiente. Cuando nosotros analizamos algo, un partido de fútbol, cuando nosotros analizamos una literatura, fíjate como que no es parte de nuestra corporidad ya le quiere dar el tilde, ¿no? Qué bueno, qué malo. A veces empezaste un libro o un texto, una clase mía, que a veces son bastante aburridas, y empezaste ya, ¿no? No llegás nunca a la finalidad del hecho concreto y vos le empezás a dar un criterio. Ahora, el pensamiento, la lectura, la acción es el concepto. Ahora, el juicio es la segunda operación de la mente, del cuerpo, de la corporeidad. Vamos de vuelta. Si vos no tenés un concepto, no podés enjuiciar. Y esto es lo interesante de esta postura holística. Por ejemplo, ¿sabés de fútbol? Literalmente, ¿sabés de fútbol para poder decir que este partido fue malo? Sabemos de literatura. ¿Leíste quiénes son los protagonistas? El concepto es lo importante. Y en la ciencia eso lo sabemos y muy fuerte. Nosotros necesitamos conocer la experticia del hecho del objeto para después poder procesar si esto en su relación hipotética positiva o negativa, aceptada o rechazada, va a ser algo. Pero si yo no conozco en ciencia la característica, el centro, la teoría de la realidad, yo no puedo opinar. No tengo permiso, no me lo permiten. No hay nadie que me permita que yo levante la mano y hablar en una academia. Cuando me miren y me dicen, ¿leíste? No, entonces no, pará, no opines. ¿No? Pero no opiné a lo mal. ¿Qué quiere decir? Que cualquier juicio que yo haga sin conocer el concepto va a caer de maduro. ¿Y por qué esto es una visión holística? Porque principalmente va contraria a nuestra realidad. Y los juicios tienen una forma de clasificar. Hegel, que para mí es uno de los filósofos clásicos, Hegel, mira, agarró esto, para mí, Hegel agarró esto que está así, ¿no? O sea, Hegel escribió una historia que la hizo así, y el materialismo dialéctico la puso así. Por tanto, Hegel pensó en absolutamente todo lo que estaba bien, pero no tuvo tiempo de vida para poder lograr de que eso esté bien. Y una de las obras que yo creo que son trascendentales, que es la historia en su lógica de juicios, texto declamado por sus discípulos, planteaba que los juicios se clasifican. Y fíjense en qué. Existencia.
la existencia de ese pensamiento que a nosotros nos romantiza todo el tiempo. La existencia puede ser positivo, cultura de opuestos, o qué, o negativo, pero a la vez también la existencia, el pensamiento de la existencia puede ser indefinido. Cuidado, Hegel ya había pensado en la mediación como hecho categórico. Clasificación, reflexión. Hay un montón de cosas que en los juicios son de mera reflexión. Bueno, la reflexión puede ser de corte singular. Vos le decís a tu hijo, le decís a tu familia, le decís, ¿pero eso está bien o está mal? Y no, para mí que está bien. Bueno, para vos en tu casa está bien. Ahora, vos eso no lo haces afuera. ¿Por qué no haces eso? Como por ejemplo, cuando vas a un lugar, muchos padres e hijos juegan con tirarse un eruto. Es como pareciera que fuera hecho de hombría, ¿no? Muchas familias se han criado con eso y uno lo hace, pero después alguien no hace eso en la vida social cuando va con sus amigos. Acá está bien, ¿no? Esto es singular, singular, es de reflexión, es singular, pero eso no es universal, yo no lo aplico en otro lado, pero a la vez también puede ser particular. Mirá lo grosso que es Hegel. El tercero es de necesidad. Un montón de los juicios que nosotros hacemos los hacemos por necesidad. Incluso acá también podríamos llegar la perspectiva de los juicios al tema de las leyes de los países, ¿no? De las culturas. Puede ser categórico, puede ser disyuntivo, puede ser categórico, puede ser disyuntivo, ¿no? Desmembrado, pero a la vez también puede ser hipotético. Todo hecho de necesidad en torno a su juicio puede ser hipotético, puede ser una proyección dinámica hacia algún pensamiento futuro. Y por cuarto, y lo dejé para último, porque nosotros dijimos el primero es el concepto y después es el juicio, viene el concepto. Y el concepto, el juicio al concepto puede ser asertivo, o sea, puede ser, che, este concepto es válido, puede ser dubitativo o también llamado problemático, como diciendo, bueno, y sí, pero no es una ley, pero es un principio, y no, para mí es solo una idea, pero a la vez puede ser apodíctico. El concepto apodíctico es el que nosotros en la ciencia consideramos pertinente. Miren, se lo voy a decir con una serie de ejemplos y con esto terminamos. El hombre, el sujeto, el ser humano, primero llegó a la deducción de que el frotamiento, ¿no? Es una fuente de calor. Eso es un juicio de existencia positiva, ¿no? Más tarde, en la historia de la humanidad, empezamos a decir, che, pará, no es tan así, es así. Todo movimiento mecánico puede trocarse en calor mediante la fricción. ¿Eso qué es? Es un juicio de reflexión universal, porque pasa a nivel orbe. Y por último, gracias al desarrollo de la física, gracias al desarrollo de la ciencia, gracias al desarrollo de la técnica, nosotros hoy decimos que es una ley. Dice, toda forma de movimiento puede y debe, en condiciones determinadas para cada caso, convertirse directa o indirectamente en otra forma de movimiento cualquiera. ¿Qué juicio es? Es un juicio del concepto apodíptico. Por tanto, es la forma superior de la lógica. La lógica también puede tener una forma superior. Cuando nosotros hacemos lógica, a veces caemos en un error que ya se viene declamando y que yo lo voy a poner como en un chiste, que son las tautologías, ¿no? Una tautología es algo que se encuentra formulado bien, pero que a la vez cuando te lo pones a detener y a pensar decís, che, pará, pero esto no está tan bien. Lo lees y la lectura está bien, pero en el fondo te choca algo y por tanto su proceso de interpretación no hace a lo bien, sino a lo erróneo. Por ejemplo, es esto es una tautología, ¿no? Ahora se lo voy a mostrar en un ejemplo para que nos riamos y se lo voy a mostrar en un ejemplo científico. Dios es amor, el amor es ciego. Stevie Wonder es ciego, por lo tanto, Steve Wonder es Dios. Pará, me dijeron que yo soy nadie, pero nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto, pero solo Dios es perfecto. Por lo tanto, yo soy Dios. Si Stevie Wonder es Dios, yo soy Steve Wonder, diablo, soy ciego. Ustedes saben que el músico Stevie Wonder era ciego, ¿no? Es una tautología.
Otras tautologías, miren, esto lo saqué yo en el año 2018 más o menos, de un artículo del 2004, que dice así, comunicación institucional del CONICET. Del CONICET. Es una tautología. Dice, lo escribe un cardiólogo del hospital que se llama Néstor Bianchi. Dice, los recién nacidos no están exentos de las enfermedades del corazón congénita. Es una fórmula que lo que está diciendo está bien, pero a la vez la conformación de lo que dice es abrupta, porque todo nacido tiene un corazón, todo sujeto vivo, nacido del vientre de una madre, tiene un corazón. Por tanto, no hay manera por la que esté ajeno a tener un padecimiento del corazón. ¿Se entiende? Las tautologías son una problemática dentro de la ética en interpretación de los textos, dentro de la ética en relación a el padecimiento de ciertas situaciones que no solamente son introspectivas, también ¿no? Estereoceptivas. Esta última parte de la clase entiendo que necesita ser trabajada un poquito más, ¿no? Yo acá les quería poner una imagen, ¿no? No sé si conocen, denme un cachito que voy a ampliar, le pongo esta imagen y con esto medio que vamos terminando, ¿no? Yo acá les voy a mostrar un... Ahí lo están viendo, ¿no? Acá les voy a mostrar un pececito, ¿lo ven? Y el objetivo mío es que ustedes con tres fósforos que ven ahí, solamente tres fósforos, me logren hacer que el pez nade para el lado contrario. Ustedes lo están mirando hacia su izquierda y yo quiero que nade hacia la derecha. Eso tiene que ver con la lógica, ¿no? Concepto, juicio y lógica. Estamos acá en la lógica. ¿Tres palitos nomás, profe? Tres fósforos nada más. Un poco interpela también la forma en la que nosotros pensamos todo el tiempo, ¿no? Estructuradamente. ¿Alguien la tiene? Esta, a ver. Ayúdenme con esta. Quiero escuchar por parte de ustedes la lógica de esto. ¿Cuál es la lógica de esto? A ver. Diferentes ideas. ¿Qué hay en los números ahí? ¿Hay algo? ¿Cuál es la explicación? ¿Eventos? ¿Pueden ser eventos? Son todos pares. Es un concepto. Todos pares es un concepto muy importante. Ahora hay que ponerle juicio a eso. Y después lógica. Mi pregunta fue, ¿cuál fue la lógica? Hay puntitos suspensivos, ¿no? Miren por ahí. ¿Qué otra cosa ven Sí, ahí? ¿Qué otra característica ven? De sí, izquierda. un orden Cantidad de Va cronológico, puntos de falta decreciendo, color. número. va decreciendo de derecha a izquierda. Claro, o va creciendo de izquierda a derecha, que es como analizamos el mundo nosotros, ¿no? Bueno, ahora falta lo importante. Ya llegaron a casi todo, pero falta todo. El resultado. ¿Cuál es el resultado?
Poco. La cantidad numérica de todos los circulitos. Nada, esa es una imagen que yo puse al azar. Te está Ah, hablando de la franja de números nada más. Esa es como ah. para pensar. ¿Dónde está la lógica de los que yo les muestro acá? No tiene mucha lógica. Sí, sí, sí. Puede ser, no sé, pienso, ¿no? El crecimiento de ideas. Me baso en el tema de los números, que va de menor a mayor, ¿no? Como que va creciendo. El número va creciendo, pero Sí. falta algo que es lo importante ahí. ¿Qué pasa entre los números? ¿Nadie se puso a pensar qué pasa entre los números? Algunos, Son todos algunos pares. arrancan, algunos arrancan en número impar, otros y finalizan en número par. Pero no sé. No es una ¿Son constante eso. multiplicadores? ¿Cómo? ¿Se multiplican? ¿Cómo sería? A ver. Casi, pero no. Asocio por la cantidad de números y la diferencia que hay que se va haciendo más progresiva. Por eso ¿Lo digo, van se sumando o no, multiplican. profe? ¿Qué sumaste? Ahí está el secreto. A ver. Los números. A ver, contanos. Ponerle el 178 con el 288. ¿Qué da? 466. Y después, 466 con Con siete. 754 ajá. da 1220. Y después, Y 754 más 1220 da 1974. ok. Ese es el pensamiento. Esa es la lógica. ¿Cómo encontramos la lógica? ¿No? Este ejemplo nos da para decir cómo encontramos la lógica. Uno, analizamos el concepto. Es un problema matemático. ¿No? Dos, categorizamos, según Aristóteles, el fundamento, que es de reflexión. Necesito la reflexión. Necesito una reflexión positiva. ¿Ok? Tres, encontraron particularidades mínimas, internas, partes. ¿Cuáles fueron las partes? Encontraron puntos suspensivos, que quiere decir que hay cosas antes. Encontraron que hay números enteros. Encontraron ¿cuál fue la segunda cosa que dijeron? Los números van en ascenso. Eureka. La sumatoria del número antecesor con el número real da el tercer número, que es la misma relación que hay entre el número anterior y su subsiguiente. Esa es la connotación. Hay varios, ¿no? Les había puesto esta, les había puesto la del pez. Bueno, una por ahí que no, la dejé en la clase, me parece. En síntesis, les dejo para la clase que viene. Seguramente tanto yo como ustedes estamos súper cansados, pero es lindo. El pensamiento de la lógica borrosa. Esto es una lógica y la analizamos todos, ¿no? Ahora, la lógica también puede ser diferente según el tipo de necesidad. Sé más lógico, ¿no? Nosotros escuchamos eso como una constante todo el tiempo. Entonces, para la próxima clase, lo que yo les propongo es, miren, se lo voy a leer así. Seleccionen un juego perteneciente a las materias abordadas en clase. A partir de esta selección, se espera que puedan identificar y justificar de qué manera dicho juego promueve una comprensión del triunfo desde una perspectiva holística. O sea, considerando no solo el resultado final, sino también las interacciones, procesos y relaciones que se fundamentan durante el desarrollo. Yo quiero que puedan transformar los juegos que nosotros tenemos o también lo puedan crear desde cero. El objetivo de esta primera actividad es que el juego tenga para el jugador o la jugadora el permiso de construir una práctica holística. No es fácil lo que les estoy diciendo. Claramente no es fácil. Incluso cuando yo creé esta actividad, cuando yo construí esta actividad con un colega, lo hicimos y nos llevó un tiempo bastante grande y lo modificamos y pusimos variantes hasta que después de mucho tiempo dijimos, ah, mira, se puede hacer de esta manera. Ahora, el tema, ¿no? Es así. Actividad número 2. En segundo lugar, deberán escoger un tema musical cuya letra permita establecer vínculos entre la tautología, la noción de tautología,
Y la idea es tratar de reconocer que en la música, en la lírica, las expresiones, las realidades, que aún siendo verdaderas, resultan redundantes o reiterativas en su significado y que pueden ser analizadas desde una perspectiva lógica y desde una categoría que no lo puse, ¿no? Más apodíctica. Dos tareas. La primera, elaboración de un juego que sea para el jugador algo holístico. Y la segunda, traigo una canción y esa canción la explico desde sus fundamentos. ¿Preguntas? ¿Esa música tiene que ser parte del juego o No. es... Ah, bien. Si querés, me encanta, ¿eh? Si querés que incluso sea el juego y que... Sí, perfecto. Pero son Oh. dos actividades que pueden estar separadas. Profe, ¿con letra o sin letra? Solamente música. No, no, con letras, con letras. Sí, porque yo no sé nada. Me mataste ahí con corchea y eso, no. No juego ese partido. Profe, ¿puede ser individual, grupal o es individual? Puede ser grupal, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Pueden hacerlo en construcción colectiva, individual. Y después, bueno, refuercen un poco más esta clase, porque esta es como que va a ser un poco esencia del trabajo que vamos a hacer en el parcial. Parece que hay que reforzarlo un poco más. No alcanza con la clase, ¿no? Hay unas cosas que se nos escapan, propia de la madurez de los conceptos. Y bueno, nada, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, aparte de las actividades, algo que Profe, compartir. ¿las actividades las mandamos o qué? No, no es para trabajar ahora en la clase que Ah, viene. listo. Sí, sí, sí. Perfecto. Si no aparece el link es para eso. Una consulta, profe. Usted dice que quedó como para reforzar un poco esta clase. Me gustaría preguntar si hay algún link en algún lado de algún video o algo como para nosotros poder sumar. Entonces, desde ahí poder tener ese tiempito para ir un poco más apropiándonos de los conocimientos que dijo hoy. Mira, la verdad que no lo preparé con interactivos, lo preparé Ujú. con estos tres temas que creo que en su lectura más me llevaba a eso, ¿no? Como a la lectura, pero si con eso aún, por ejemplo, teorías como la de Simploqué, la de las categorías y demás, no se comprende, puedo buscar algo. Me dicen y me predispongo a buscar algo, algunos links, algunas didácticas, algunos sitios, ¿sí? Ok, bárbaro. Sí, sí, como usted dijo, que es como para un poco afianzar un poco más esta Sí. clase, me parece importante eso. De 10. Sí, sí, sí. Profe, Gracias. profe, ¿algún andamiaje para el juego? No, la idea es esa, es no, porque si yo meto la muequita ahí, ya va y todo para allá, porque puse no la preforma. La idea que es analice un poco más que partí de cero, partí de lo que vos querés, que cueste, porque si no salimos de la zona de confort, no la logramos. Listo, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, chicos, buenas noches, un placerazo. Chau, chau. No, profe, Chao, gracias. Ancho. Chao, profe. Profe, Hasta luego, profe, lo del gracias. pez tiene solución. ¿El Estamos qué? debatiendo acá. Lo del pez, estamos haciendo lo Sí, del sí, pez. tiene solución. Oh, bueno, la clase que viene nos dice, porfis. No, no, para la clase que viene ya la IA te lo va a Está hacer, pero para re, la clase que está viene re Oh, fácil, está re fácil, está re fácil. se puede, bueno, se puede. ahí seguimos. Dale, dale, nos Nos vemos. vemos, Pepe, hasta luego. Adiós.